Desde hace décadas, Maribel Guardia ha sido sinónimo de fortaleza, glamour y maternidad ejemplar en el mundo del espectáculo latinoamericano. Su trayectoria como actriz, cantante y conductora ha sido admirada por generaciones, pero fue su papel como madre de Julián Figueroa, fruto de su relación con el fallecido cantautor Johann Sebastian, lo que le dio una dimensión más íntima y humana ante el público. La trágica y repentina muerte de Julián, ocurrida el 9 de abril de 2023 a los 27 años, dejó una huella indeleble no solo en la cultura popular mexicana, sino en el corazón de dos mujeres que lo amaron profundamente: su madre, Maribel, y su viuda, Imelda Tuñón, con quien compartió más de una década de vida y un hijo pequeño en común. Durante meses, el país observó con empatía y respeto cómo madre y nuera se unían en un luto profundo, acompañándose mutuamente en homenajes, entrevistas y silencios compartidos. Imelda, de bajo perfil mediático, fue ganando simpatía por su sobriedad y entereza en medio del duelo. Sin embargo, el paso del tiempo trajo consigo una presencia inesperada que ha comenzado a alterar esa imagen serena. La figura de un hombre, siempre discreto, siempre a su lado. En un entorno donde la privacidad parece un lujo casi imposible, la aparición de este misterioso acompañante no tardó en despertar la curiosidad de medios y fanáticos. ¿Quién era este hombre que entraba y salía del domicilio de Imelda? ¿Qué relación tenía con ella? Y, sobre todo, ¿qué opinaba Maribel Guardia? Una mujer conocida por su firme carácter y su profunda conexión con la memoria de su hijo. Los rumores se acumularon como gotas antes de una tormenta. Redes sociales, programas de farándula y periodistas especializados comenzaron a entretejer hipótesis. Desde una simple amistad de apoyo emocional hasta la insinuación de un romance prematuro. El escándalo no tardó en estallar cuando el propio hombre rompió el silencio, confirmando su vínculo con la viuda de Julián. Y más aún, cuando se supo que Maribel había decidido enfrentarlo cara a cara. Este reportaje busca ir más allá del sensacionalismo, adentrándose en los hechos con rigor periodístico, analizando el contexto emocional, social y cultural de un triángulo involuntario que ha despertado pasiones, críticas y solidaridad. Entre la discreción de una madre famosa, el dolor de una joven viuda y las palabras del hombre que hoy ocupa los titulares, se esconde una historia profundamente humana, porque detrás de cada titular hay una herida abierta, y detrás de cada silencio, una verdad que lucha por salir a la luz. La muerte de Julián Figueroa no solo marcó una de las pérdidas más sensibles para la farándula mexicana, sino que también provocó una reconfiguración emocional profunda en la vida de las dos mujeres más importantes de su existencia: su madre, Maribel Guardia, y su esposa, Imelda Tuñón. Durante los primeros días tras el fallecimiento de Julián, la imagen de Imelda con el rostro hinchado por el llanto, vestida de negro y llevando de la mano a su pequeño hijo, conmovió al país. Se le notaba rota por dentro, expresó una periodista de espectáculos que cubrió el funeral. La joven, hasta entonces casi desconocida para el público en general, pasó de ser una figura secundaria
a convertirse en objeto de empatía y atención nacional. Durante los primeros 6 meses, Imelda optó por el silencio. Su luto fue reservado, sin publicaciones llamativas ni entrevistas innecesarias. De hecho, su única aparición pública significativa fue junto a Maribel en una misa en honor a Julián, donde ambas, vestidas de blanco, rezaron juntas ante cientos de cámaras y fanáticos. No obstante, hacia finales del año 2024, la narrativa comenzó a cambiar. Pequeños indicios fueron captados por la prensa. Un hombre desconocido acompañando a Imelda en una visita al cementerio. Su coche estacionado repetidamente en las inmediaciones de la casa que compartía con Julián. E incluso su presencia en un par de eventos donde ella aparecía con tono más relajado. Las redes sociales, especialmente plataformas como X, antes Twitter, y TikTok, viralizaron imágenes en las que se le veía a ella y al misterioso sujeto compartiendo un café o caminando con el niño. Aunque ninguno de los dos mostró actitudes explícitas de afecto, la constancia de su cercanía despertó la sospecha de una relación más allá de lo platónico. Imelda tiene derecho a rehacer su vida, pero no así, tan pronto, tan callada. Escribía una usuaria en un foro de fanáticos de Maribel Guardia. Por otro lado, otros la defendían. No somos nadie para juzgar cuánto debe durar el luto. El dolor se vive en privado. El ambiente se volvió tenso, y aunque el círculo cercano de la familia intentó minimizar los rumores, era evidente que la figura del hombre misterioso comenzaba a formar parte del relato mediático en torno a la familia Figueroa Guardia. Una fuente allegada a la producción de un programa matutino en el que Maribel es invitada recurrente confesó: ella no lo mencionaba por su nombre, pero se le notaba incómoda. Siempre que alguien intentaba tocar el tema de Imelda y su nuevo círculo, Maribel desviaba la conversación. Lo que pocos sabían entonces era que el nombre del hombre comenzaba a aparecer con frecuencia en los registros de seguridad privada del fraccionamiento donde vivía Imelda. Su entrada, aunque respetuosa, era regular. Un vigilante de la zona que pidió el anonimato comentó: él venía varias veces por semana, saludaba amablemente y pasaba directo. Nunca fue escandaloso, pero era claro que no era solo una visita casual. Mientras tanto, la relación pública entre Imelda y Maribel comenzaba a enfriarse. Si bien seguían compartiendo la custodia emocional del niño y se mantenían unidas en apariciones religiosas, ya no se les veía tan cercanas como en los primeros meses del duelo. Algunos periodistas comenzaron a hablar de una grieta en la alianza del dolor. La viuda de Julián, joven aún, enfrentaba una doble presión: la de procesar su pérdida personal y la de enfrentarse a la mirada pública que no siempre perdona el paso hacia adelante. Sobre todo si ese paso parece rápido o desleal. Más allá de la especulación, lo cierto es que el acompañamiento constante de ese hombre desconocido marcaba un nuevo capítulo. Un capítulo que solo estaba comenzando a escribirse y que pronto tomaría un giro aún más inesperado. En los pasillos de la televisión, en los círculos de periodistas de espectáculos y entre los seguidores más cercanos de la familia Figueroa, el nombre Esteban comenzó a ser pronunciado con cautela.
No aparecía en ninguna revista del corazón. No figuraba en redes sociales. No era un artista ni un ejecutivo del medio. Era, según se supo después, un hombre común, discreto, educado y de bajo perfil. Su mayor pecado, según la opinión pública, era haber entrado en la vida de una viuda demasiado pronto. Las primeras menciones sobre Esteban aparecieron en publicaciones de menor tirada, blogs especializados en farándula y cuentas anónimas de redes sociales que afirmaban conocerlo de vista. En uno de esos foros, una usuaria relató: «Lo vi con Imelda en una librería de la colonia Roma. Se notaban cómodos, como si se conocieran desde hace tiempo, pero sin gestos románticos». La prensa más tradicional no tardó en investigar más a fondo. Una periodista del diario Reforma, bajo condición de anonimato, confesó que logró obtener imágenes inéditas en las que Esteban e Imelda compartían tiempo juntos en un parque junto al hijo de Julián. En esas fotos, él sostenía un balón de fútbol mientras el niño reía. La escena, más familiar que escandalosa, bastó para alimentar el morbo y disparar titulares como «Nuevo padre para el hijo de Julián Figueroa». Pero lo que más llamó la atención no fue una foto, sino un registro de participación en un grupo de ayuda emocional, donde tanto Esteban como Imelda figuraban como asistentes frecuentes desde mediados de 2024. Según el terapeuta que dirigía el grupo, ambos habían coincidido allí en sesiones de acompañamiento al duelo. Imelda era una participante silenciosa pero constante. Esteban, en cambio, solía intervenir más, compartiendo su experiencia tras la pérdida de su esposa 2 años antes. No es extraño que hayan establecido un lazo de empatía, explicó el psicólogo. Este nuevo dato cambió el enfoque de la historia. Ya no se trataba de una relación apresurada, sino de una conexión entre dos personas heridas, unidas por una experiencia compartida de pérdida. Aún así, las opiniones seguían divididas. Algunos medios de comunicación sugirieron que Esteban se había acercado con intenciones poco claras, aprovechando el momento de vulnerabilidad de la joven viuda. Otros, sin embargo, lo defendieron, resaltando la falta de pruebas que indicaran una intención maliciosa. «Es muy fácil juzgar desde fuera», escribió la columnista cultural Adela Torres. «Pero el duelo no tiene una cronología estándar ni reglas universales. Si 2 personas encuentran consuelo mutuo, ¿quién puede negárselo?». En paralelo, la actitud de Imelda también empezó a reflejar un sutil cambio. Aunque nunca dio entrevistas directas sobre Esteban, su lenguaje corporal frente a las cámaras era más relajado, menos rígido. Comenzó a aparecer sin gafas oscuras, sonriendo tímidamente en algunos eventos. Incluso retomó su colaboración con una fundación que apoya a madres jóvenes, sugiriendo que su proceso de sanación avanzaba. En cambio, la ausencia de declaraciones de Maribel Guardia empezaba a leerse como una señal. Conocida por su sinceridad elegante y su cercanía con los medios, el hecho de que evitara cualquier comentario relacionado con la vida privada de Imelda generó un vacío interpretativo que muchos llenaron con especulación. Mientras tanto, Esteban seguía siendo un enigma. Ni confirmaba ni desmentía. Solo se sabía que trabajaba en una empresa del sector educativo,
que era viudo y que vivía en la misma zona residencial que Imelda. Algunos afirmaban haberlo visto dejar flores en la tumba de su esposa. Otros aseguraban que él nunca buscó protagonismo. Así, el país comenzó a dividirse entre quienes veían a Esteban como una presencia reconfortante y quienes lo señalaban como una sombra sospechosa en la vida aún doliente de la familia Figueroa. Lo que nadie imaginaba era que pronto él rompería el silencio y que esa decisión cambiaría para siempre la percepción pública sobre su relación con Imelda. Durante más de 4 décadas de carrera, Maribel Guardia ha demostrado ser una mujer de temple. Ha enfrentado escándalos mediáticos, rupturas sentimentales y la exposición constante de su vida privada. Sin embargo, nada la preparó para la pérdida de su hijo Julián Figueroa, ni para el torbellino emocional que vendría después. A sus 66 años, convertida en símbolo de resiliencia, Maribel volvió a ser noticia, no por su trabajo artístico, sino por un encuentro inesperado con el hombre que todos ya llamaban el misterioso acompañante de Imelda. El rumor que encendió las alarmas. A principios de 2025, una periodista del programa Ventaneando insinuó en directo que Maribel y Esteban habían coincidido en un acto religioso organizado en memoria de Julián. Nadie le dio demasiada importancia hasta que, semanas después, una fotografía filtrada pareció confirmarlo. Maribel, vestida de negro sobrio, de pie junto al altar. Mientras a pocos metros, Esteban saludaba discretamente a los presentes. En medio de los cantos y las oraciones, los fotógrafos capturaron una mirada fugaz entre ambos. No hubo palabras audibles, pero bastó esa imagen para desatar una ola de interpretaciones. Fue una escena tensa, cargada de emociones contenidas, relató una testigo que asistió a la misa. No hubo gritos, no hubo reproches, pero se podía sentir el peso de lo no dicho. Maribel estaba seria, firme. Esteban, visiblemente incómodo. En los días siguientes, distintos medios confirmaron que Maribel había solicitado hablar con él. Según allegados a la familia, la conversación se produjo en privado, lejos de cámaras, en un pequeño salón parroquial. El encuentro, que pocos olvidarán, una fuente cercana a la parroquia ofreció su versión. Ella fue muy respetuosa, pero directa. Le preguntó quién era realmente y qué buscaba en la vida de Imelda y del niño. No lo atacó, pero su tono era el de una madre que no confía del todo. Se dice que Esteban, nervioso, intentó explicarse, que conoció a Imelda en un contexto de apoyo psicológico, que jamás buscó aprovecharse de la situación, y que su única intención era acompañarla en su proceso de duelo. Maribel, con serenidad, le habría respondido una frase que quedó resonando entre quienes escucharon a través de la puerta entreabierta. No hay nada más frágil que el corazón de una mujer que ha perdido a un hijo. Cuidado con tocar lo que aún está roto. Desde entonces, nada volvió a ser igual. Aunque públicamente Maribel mantuvo una postura de respeto, sus apariciones junto a Imelda disminuyeron. Ya no se las veía tomadas de la mano en misas o eventos benéficos. La prensa notó la distancia y comenzó a hablar de una tensión silenciosa entre suegra y nuera. El eco mediático de un gesto, el supuesto enfrentamiento,
rápidamente se convirtió en tema de conversación nacional. Programas matutinos, revistas del corazón y usuarios de redes sociales comenzaron a opinar. Algunos aplaudieron la actitud protectora de Maribel, viéndola como una madre que defiende la memoria de su hijo. Otros, sin embargo, la criticaron por no dejar vivir a Imelda en paz. Maribel está actuando desde el dolor, no desde el rencor, opinó un psicólogo invitado a Hoy Día. Cuando uno pierde a un hijo, cualquier cambio en el entorno familiar se percibe como una amenaza, incluso si no lo es. Pese al ruido mediático, Maribel nunca habló directamente sobre Esteban. En entrevistas, cuando se le preguntaba sobre su relación con Imelda, se limitaba a responder con frases breves. Ella siempre será parte de mi familia, o mi prioridad es mi nieto. Su autocontrol fue interpretado por algunos como elegancia y por otros como un muro emocional. El trasfondo de una madre en duelo. En el fondo, lo que muchos no comprendieron es que Maribel seguía enfrentando un duelo inconcluso. Cada detalle, una prenda, una fotografía, una canción de Julián, mantenía viva la herida. Ver a Imelda acompañada por otro hombre no solo representaba un cambio familiar, sino también una sacudida simbólica, el cierre involuntario del capítulo más importante de su vida. No es que ella no quiera que Imelda sea feliz, explicó una amiga cercana. Lo que pasa es que siente que el recuerdo de Julián se disuelve cada vez que alguien nuevo entra en ese círculo. Es un sentimiento muy humano. Mientras tanto, Esteban se mantuvo al margen. No dio declaraciones, no desmintió ni confirmó nada. Solo se limitó a alejarse temporalmente del foco mediático, quizá intentando calmar la tormenta que su presencia había provocado. Pero los rumores, como el fuego, no se apagan fácilmente. Y cuando el silencio de los protagonistas se prolonga, los medios llenan los vacíos con hipótesis. Fue así como nació la siguiente etapa de la historia: la decisión de Esteban de romper su silencio públicamente, un gesto que muchos consideraron valiente y otros peligroso. Durante meses, Esteban fue, para la opinión pública, poco más que una silueta borrosa. El hombre que acompañaba a la viuda de Julián Figueroa, el rostro difuminado en fotografías tomadas a distancia, la figura que aparecía y desaparecía en reportes de espectáculos. Él no hablaba, Imelda no hablaba, y Maribel, aunque lo había enfrentado en privado, tampoco rompía ese pacto tácito de silencio. Sin embargo, a inicios de 2025, todo cambió. La llamada que lo cambió todo, según fuentes cercanas a la producción, fue un programa de televisión de corte serio, más orientado al análisis que al sensacionalismo, el que decidió invitar a Esteban a hablar por primera vez. La propuesta fue clara. No se trataría de un interrogatorio agresivo, sino de una conversación controlada, con la intención de humanizar a un personaje que hasta entonces había sido tratado como villano o intruso. Durante varios días, Esteban dudó. No era un hombre acostumbrado a las cámaras ni a la exposición mediática. Trabajaba en el sector educativo, con una vida relativamente tranquila, antes de ser vinculado sentimentalmente con la viuda de un artista famoso. Finalmente, aceptó. Según se supo después, lo hizo por dos razones.
su propia familia, cansada de leer comentarios agresivos en redes, y la necesidad de poner límites a las versiones exageradas sobre su relación con Imelda. «No soy una figura pública, ni quiero serlo», habría dicho a los productores. «Pero tampoco quiero que se sigan diciendo cosas que no son ciertas». La entrevista. Rostro descubierto. La noche de la emisión, millones de espectadores se conectaron con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Imágenes de archivo de Julián, de Imelda y de Maribel sirvieron de introducción. Luego, el conductor del programa anunció: «Por primera vez, Esteban hablará ante las cámaras. Quiere contar su versión de los hechos». Cuando la cámara lo enfocó, el público por fin pudo ver con claridad al hombre del que tanto se había hablado. De mediana edad, gesto sereno, una mirada que mezclaba nerviosismo y determinación. No tenía la apariencia de un villano mediático, sino la de un ciudadano común arrastrado a una historia que nunca buscó protagonizar. A pregunta directa sobre cómo conoció a Imelda Tuñón, respondió sin rodeos: «La conocí en un grupo de apoyo al duelo. Yo perdí a mi esposa hace un par de años por una enfermedad. Ella había perdido a su esposo hace poco. No llegué a su vida como un pretendiente, sino como alguien que también estaba roto». El conductor insistió: «¿Cuándo comenzó a ir más allá de una simple amistad?» Esteban fue cauto. La palabra romance ha sido usada muy a la ligera. Lo que hay entre nosotros es una relación de apoyo mutuo. Hemos compartido lágrimas, silencios, cafés, conversaciones largas sobre la vida y la muerte. Si eso la gente lo quiere etiquetar, es problema de ellos. Yo solo sé que nunca he intentado faltarle al respeto ni a la memoria de Julián ni a la familia Figueroa». El nombre de Maribel en la conversación. En un momento crucial de la entrevista, le preguntaron por la supuesta confrontación con Maribel Guardia. ¿Fue cierto que ella lo encaró en una iglesia? Esteban respiró hondo antes de responder. «Sí, hablamos. Fue una conversación respetuosa, aunque difícil. La entiendo. Es una madre que perdió a su hijo. Tiene derecho a desconfiar de todo y de todos. Me miró a los ojos y me dijo que tuviera cuidado con el corazón de Imelda. Yo se lo prometí. Le dije que no estaba aquí para ocupar el lugar de nadie, ni para borrar el recuerdo de nadie. No hubo detalles morbosos, ni frases hirientes contra Maribel. Al contrario, Esteban pareció esforzarse por mostrar empatía hacia ella. Admiro su fortaleza. No espero que confíe en mí de un día para otro. Solo espero que, con el tiempo, entienda que yo no soy su enemigo». El impacto de sus palabras. Las reacciones no se hicieron esperar. En cuestión de minutos, los fragmentos de la entrevista se volvieron virales. Mientras algunos usuarios se burlaban o dudaban de su sinceridad, otros encontraron en su relato una dimensión humana distinta a la caricatura mediática del aprovechado. Una comentarista de espectáculos escribió en sus redes: «Hoy vimos a un hombre que no se defendió atacando, sino explicando. No sé si dice toda la verdad, pero al menos nos recordó que detrás de cada titular hay personas que sienten y sufren». Las encuestas en línea realizadas por varios medios mostraban un cambio sutil. Un porcentaje significativo de televidentes comenzó a considerar que, quizás, el juicio contra Esteban había sido demasiado duro. Otros, en cambio, mantuvieron su postura crítica,
argumentando que, aunque sus palabras sonaran razonables, el simple hecho de estar tan cerca de Imelda en pleno duelo resultaba incómodo. El silencio de Imelda y Maribel tras la entrevista, curiosamente, ni Imelda Tuñón ni Maribel Guardia emitieron declaraciones públicas inmediatas tras la emisión del programa. Imelda se limitó a publicar una imagen abstracta en sus redes sociales, acompañada de una frase: «Hay verdades que solo se entienden en el corazón, no en los titulares». Maribel, por su parte, mantuvo su agenda profesional sin modificar, esquivando preguntas directas sobre Esteban. Analistas de medios interpretaron este silencio como una especie de tregua. Ninguna de las dos mujeres se posicionó abiertamente en favor o en contra de lo que él dijo. Tal vez, intencionadamente, decidieron no encender de nuevo la polémica. Sin embargo, desde el punto de vista social y mediático, el efecto ya estaba logrado. Esteban había dejado de ser solo el hombre misterioso para convertirse en una voz que reclamaba humanidad en medio de una tragedia. Si en la superficie mediática la figura de Esteban ganó matices tras su entrevista, en el centro de la tormenta seguía habiendo una persona que, pese a ser protagonista involuntaria, elegía casi siempre el silencio. Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, madre de su hijo y, para muchos, depositaria de una parte del legado emocional de la familia Figueroa Guardia. Desde la muerte de Julián, Imelda ha mantenido un perfil extremadamente bajo. No conduce programas, no lanza discos, no protagoniza telenovelas. Su única fama proviene de su vínculo con un apellido muy conocido y de la tragedia que la golpeó. Por eso, para muchos, verla envuelta en un escándalo mediático por su presunta relación con Esteban parecía casi una ironía cruel. La decisión de no hablar del todo, tras la entrevista de Esteban, muchos esperaban una declaración directa de Imelda, una confirmación, una negación o, al menos, una aclaración. Pero no llegó. Lo que sí aparecieron fueron mensajes sutiles, casi cifrados, en sus redes sociales. En una historia de Instagram, compartió una imagen en tonos blancos y grises con la frase: «Nadie sabe lo que vives en tu mente y en tu corazón. Solo tú sabes lo que te ha roto y lo que te sostiene». En otra ocasión, publicó una foto de su hijo sonriendo en un parque, acompañada de las palabras: «Mi prioridad siempre será él». Para algunos, estos gestos fueron una forma de enviar un mensaje indirecto. Su vida privada no estaba abierta al escrutinio público, y cualquier decisión que tomara estaría guiada, antes que nada, por el bienestar de su hijo. Una amiga cercana, que accedió a hablar bajo condición de anonimato, lo expresó así: «Imelda no es una persona que disfrute del foco mediático. Ella nunca buscó ser famosa. Lo único que quiere es reconstruir su vida sin traicionar la memoria de Julián, pero sin condenarse a un duelo eterno. Está cansada de que la juzguen por cosas que ni siquiera saben si son ciertas». Entre el respeto a Julián y el derecho a seguir adelante, el gran dilema que rodea a Imelda es el mismo que muchas viudas, viudos y parejas en duelo enfrentan lejos de las cámaras. ¿Cuándo es aceptable seguir adelante? ¿Quién fija el calendario del corazón? En opinión de varios especialistas en duelo, consultados por distintos medios,
La presión social sobre ella es desproporcionada. Cuando se trata de figuras relacionadas con celebridades, la gente cree tener derecho a opinar sobre todo. ¿Cuánto deben llorar? ¿Cuándo deben sonreír? Si pueden o no enamorarse otra vez, argumentó una tanatóloga invitada a un programa de análisis. Si Imelda está encontrando compañía en alguien que ha pasado por un dolor similar, eso no la hace menos leal a la memoria de su esposo. La memoria no se borra porque el corazón intente sanar. Sin embargo, entre parte del público persiste la sensación de que el duelo de Imelda pertenece también a los fans de Julián, lo que genera juicios, críticas y comentarios duros en redes sociales. Algunos escriben que es demasiado pronto. Otros que ningún otro hombre debería pisar la casa donde vivieron Julián e Imelda. Lo paradójico es que, mientras esa discusión se enciende en foros y plataformas digitales, Imelda intenta llevar una vida lo más normal posible. Lleva a su hijo a la escuela, asiste a reuniones familiares, participa en misas en memoria de Julián y colabora con iniciativas benéficas discretamente. Quienes la ven en persona, lejos de los flashes, aseguran que es una mujer agotada pero digna, que responde con una sonrisa educada, aunque los ojos delaten cansancio. El peso del vínculo con Maribel. Otro elemento clave en la postura de Imelda es su relación con Maribel Guardia. Al principio del duelo, ambas aparecían unidas, casi como madre e hija. Con el paso del tiempo y la aparición de Esteban en el panorama, esa cercanía pareció enfriarse. Una persona del entorno de la familia resume la situación. Imelda respeta profundamente a Maribel. Sabe que ella también vive un dolor que no se puede describir. Pero al mismo tiempo siente que está bajo observación constante. Cualquier paso que da, cualquier decisión que toma, la imagina siendo analizada, no solo por los medios, sino por la mirada silenciosa de su suegra. Según esta fuente, Imelda habría intentado mantener abiertas las vías de comunicación. Ella no quiere perder la relación con Maribel. Sabe que, al final del día, ambas están unidas por el amor a la misma persona, Julián y el niño. Pero también necesita espacio para respirar, para no sentirse culpable si algún día vuelve a reír de verdad. Este equilibrio delicado entre respeto y autoafirmación ha marcado la manera en que Imelda se muestra al mundo, ni desafiando abiertamente las críticas, ni sometiéndose del todo a las expectativas ajenas. Oportunismo o coincidencia emocional. Otro aspecto que condiciona la percepción pública de Imelda es la imagen de Esteban. Tras su entrevista, algunos comenzaron a verlo como un hombre empático, otros siguieron sospechando de él. En ambos casos, la figura de Imelda queda atrapada en un relato que ella no controla. Si lo acepta, es señalada. Si se distancia, es acusada de ingratitud o de ceder ante la presión externa. Un analista de medios lo explicó así en una columna. Imelda se encuentra en una posición imposible. Si rehace su vida, será acusada de olvidar a Julián. Si no lo hace, será vista como una mujer rota, condenada a vivir en función del pasado. La pregunta es, ¿hasta qué punto debe sacrificar su vida emocional para respetar un duelo que la opinión pública quiere que sea eterno? La realidad es que la mayoría de las decisiones que toma no son públicas.
Nadie sabe con certeza si mantiene o no una relación sentimental con Esteban. Lo que sí se observa es que ella ha elegido no alimentar el morbo. Evita posar con él, no aparece en fotos de pareja, no comenta su nombre en entrevistas. La Imelda que no sale en televisión, fuera del foco mediático, quienes conviven con ella describen a una Imelda que sigue hablando de Julián en presente, que conserva objetos personales de él en casa, que reproduce su música en momentos íntimos. No hay día en que no lo recuerde, asegura una amiga. Cuando su hijo hace algo nuevo, una travesura, una gracia, ella dice: Julián estaría tan orgulloso de verlo. Eso no es alguien que ha olvidado. Es alguien que busca seguir adelante sin renunciar a su memoria. En ese contexto, la presencia de Esteban, sea como amigo, confidente o algo más, se convierte en un elemento más de un proceso complejo, lleno de contradicciones y matices. Para algunos es una sombra, para otros un apoyo. Lo que está claro es que Imelda ha decidido no permitir que medios ni redes definan su narrativa emocional. Sus pocas palabras, sus silencios y sus acciones parecen responder a una misma lógica: proteger a su hijo, proteger la memoria de Julián y, poco a poco, protegerse a sí misma. En la narrativa pública, Maribel Guardia ha sido durante años la mujer que lo puede todo. Una carrera sólida, un carisma inagotable frente a las cámaras y una disciplina férrea sobre su imagen. Sin embargo, detrás de esa figura impecable, se encuentra una madre que ha vivido lo que muchos consideran el mayor dolor humano posible: la muerte de un hijo. El duelo de Maribel no solo ha sido íntimo, sino también colectivo. Millones de personas la han visto llorar en televisión, hablar de Julián con la voz quebrada, agradecer muestras de cariño de fans que sienten su pérdida como propia. Y, al mismo tiempo, la han observado desenvolverse con profesionalismo en escenarios, foros y alfombras rojas, como si llevar luto y seguir trabajando fueran dos líneas paralelas que nunca terminan de tocarse. La mujer pública versus la madre en privado. El dilema de Maribel nace precisamente de esa dualidad. Por un lado, la figura pública que sabe que cada palabra suya puede convertirse en titular. Por otro, la madre que observa con recelo cualquier cambio que pueda interpretarse como una alteración del orden que dejó su hijo antes de morir. La presencia de Esteban en la vida de Imelda y de su nieto ha tocado fibras profundas. No se trata únicamente de desconfianza hacia él como persona, sino del miedo a que la estructura emocional que dejó Julián, su hogar, su familia, sus roles, se transforme demasiado rápido. Para una madre en duelo, cualquier novedad puede sentirse como una amenaza simbólica al recuerdo del hijo, explicaba una psicóloga familiar en un programa de análisis. No es que Maribel no quiera que Imelda sea feliz, es que todavía no sabe cómo integrar esa felicidad potencial en un mundo donde su hijo ya no está. En privado, quienes la conocen aseguran que Maribel habla de Julián todos los días. Conserva fotografías, videos, recuerdos y suele mencionar cómo habría reaccionado él ante distintos eventos familiares.
La idea de que otro hombre pueda ocupar un espacio significativo en el entorno de su nieto y de su nuera inevitablemente despierta una mezcla de celos simbólicos, miedo y protección. Entre la protección y el control, otra parte del dilema de Maribel es el límite difuso entre cuidar y controlar. Su amor por el nieto es evidente. Su preocupación por Imelda también. Pero la delgada línea entre velar por el bienestar emocional de ambos y tratar de decidir por ellos se vuelve cada vez más difícil de manejar en un contexto donde todo se magnifica públicamente. Una persona cercana a Maribel lo resumió así. Ella siente que tiene la responsabilidad moral de cuidar el legado de Julián. Y en ese legado entra su hijo, su viuda, su memoria. A veces, ese sentido de responsabilidad puede convertirse en una carga que la lleva a opinar, cuestionar o desconfiar más de lo que quisiera. Las palabras que, según testigos, le dirigió a Esteban, «Cuidado con tocar lo que aún está roto», no solo reflejan desconfianza, sino también un miedo profundo a que el proceso de sanación se convierta en una nueva fuente de dolor. El juicio del público sobre su dolor. Paradójicamente, así como una parte del público juzga a Imelda por la posibilidad de seguir adelante, otra parte juzga a Maribel por su aparente resistencia a aceptar ese avance. Algunos la acusan de ser controladora, otros de aferrarse al pasado. Sin embargo, pocas veces se toma en cuenta que ella también sigue en pleno proceso de duelo. En entrevistas recientes, se han notado pequeños destellos de esa vulnerabilidad. Frases como, «Hay días en que me cuesta respirar sin pensar en mi hijo», o «Uno aprende a vivir con el dolor, pero nunca desaparece», revelan que detrás de la profesionalidad y el maquillaje perfecto hay una mujer que todavía se hace preguntas sin respuesta. El público, no obstante, tiende a exigirle coherencia absoluta, que sea fuerte, pero no fría, que sea comprensiva, pero no permisiva, que proteja el legado de Julián, pero que no interfiera en la vida de quienes lo sobrevivieron. El lugar de Esteban en su mapa emocional. En este mapa emocional complejo, la figura de Esteban ocupa un lugar incómodo. No es parte de la historia original. No estuvo cuando Julián vivía. No formó parte de la familia en los años clave. Su presencia, aunque pueda estar llena de buenas intenciones, llega en un momento en el que cualquier cambio se vive como una posible ruptura adicional. Para Maribel, Esteban no es solo un hombre. Es un símbolo de todo lo que está cambiando, sin que ella pueda controlarlo, analizó un comentarista en radio. Y eso, para alguien que ha construido su vida sobre la disciplina y el orden, puede ser emocionalmente devastador. La entrevista de Esteban, en la cual habló con respeto de ella, no parece haber sido suficiente para disipar su inquietud. Aunque no haya reaccionado públicamente, quienes la conocen creen que Maribel agradece el tono, pero sigue sin confiar del todo. La prioridad, el nieto. Si hay un punto en el que no existe duda alguna, es este. La prioridad de Maribel es su nieto. Lo ha dicho en varias ocasiones y lo demuestra con hechos. Acompaña su crecimiento, aparece en actos escolares, celebra sus logros. Para ella, el niño es el vínculo vivo más tangible que la conecta con Julián. Cualquier decisión que afecte el entorno del niño,
incluida la posible consolidación de una relación entre Imelda y Esteban, es vista por Maribel bajo un prisma doble. Lo protege o lo expone, lo fortalece o lo desestabiliza. Este sentido de protección, aunque comprensible, alimenta su dilema. Si se opone abiertamente, corre el riesgo de fracturar la relación con Imelda y crear tensiones que afecten al niño. Si acepta rápidamente, teme traicionar, en cierto modo, la memoria de su hijo y el dolor que aún los atraviesa a todos. Así, Maribel se encuentra atrapada entre el pasado que no quiere soltar y el futuro que no puede detener. Una madre sin manual de instrucciones. En el fondo, lo que queda claro es que no existe un manual de instrucciones para el rol que hoy encarna Maribel Guardia. Madre en duelo, abuela protectora, suegra en una relación tensionada y figura pública observada y comentada por millones de personas. Su dilema no se resuelve con una declaración ni con una foto. Se juega día a día en pequeños gestos. Una llamada telefónica, una visita, un silencio compartido, una conversación pendiente con Imelda, un límite que decide marcar o un espacio que elige conceder. Lo que ocurra en adelante, si el tiempo suavizará sus reservas hacia Esteban, si su vínculo con Imelda se reconstruirá, si el dolor se transformará en una forma más serena de recuerdo, es todavía un capítulo abierto. Y es precisamente en este escenario, lleno de incertidumbres y emociones cruzadas, donde se prepara el terreno para la pregunta final que sobrevuela esta historia. Se trata de una traición, de una nueva etapa o simplemente de la vida intentando abrirse paso entre las ruinas del dolor. En el centro de esta historia hay 3 nombres propios: Imelda Tuñón, Maribel Guardia y Esteban. Pero alrededor de ellos se ha construido algo mucho más amplio. Un debate social y emocional que toca temas universales como el duelo, la lealtad, el derecho a rehacer la vida y los límites de la opinión pública sobre la intimidad ajena. Desde que el misterioso acompañante de Imelda fue identificado y decidió hablar, el país se ha dividido en 2 grandes narrativas. Para unos, él representa la posibilidad de un nuevo capítulo. Para otros, la sombra de una supuesta traición a la memoria de Julián Figueroa. La mirada de quienes ven un nuevo comienzo. Hay quienes observan la situación desde una perspectiva compasiva. Para este grupo, la presencia de Esteban en la vida de Imelda no es un escándalo, sino un signo de que la vida, a pesar de todo, insiste en continuar. En comentarios en redes y columnas de opinión se leen frases como: «Nadie puede vivir de luto para siempre». El amor por Julián no desaparece porque ella vuelva a sonreír. Si alguien entiende el dolor de una pérdida, es otro doliente. Eso no es traición, es coincidencia humana. Desde esta visión, Imelda es una mujer que ha pasado por una experiencia devastadora, que ha tenido que sostener a un hijo en medio del caos y que, poco a poco, estaría encontrando en Esteban un apoyo emocional más que un reemplazo. En esta narrativa, Esteban no es un intruso, sino un acompañante en un trayecto largo y difícil hacia cierta forma de estabilidad. Incluso en relación con Maribel, algunos señalan que con el tiempo ella podría llegar a ver a Esteban no como una amenaza,
sino como alguien que ayuda a sostener el entorno en el que crece su nieto. La mirada de quienes hablan de traición. En el extremo opuesto, hay una parte de la opinión pública que percibe la cercanía de Esteban como un gesto precipitado y doloroso, casi como si se tratara de una falta de respeto hacia Julián. En este sector pesan no solo las emociones, sino también las expectativas culturales y religiosas respecto al duelo. En foros y programas de espectáculos se han escuchado opiniones como «es demasiado pronto». Una casa donde todavía se llora al difunto no debería ser escenario de nuevas historias. El hijo de Julián crecerá viendo a otro hombre ocupando el lugar que no le corresponde. En esta narrativa, la figura de Maribel aparece como la guardiana del legado. Para quienes sostienen esta postura, su desconfianza hacia Esteban estaría justificada, y su actitud de distancia frente a la supuesta relación sería una forma de proteger tanto la memoria de su hijo como la estabilidad emocional de su nieto. La palabra traición, en este contexto, no siempre se utiliza de forma literal, pero funciona como un símbolo de la incomodidad colectiva frente a la idea de que el amor y el afecto puedan reorganizarse con relativa rapidez tras una muerte tan mediática. La realidad, una zona gris entre ambas posturas. Sin embargo, más allá de los extremos, la realidad suele habitar en una zona gris. No hay pruebas de que Imelda haya borrado a Julián de su vida. Al contrario, todo indica que su recuerdo sigue presente en su hogar, en su trato con el hijo de ambos, en las misas y homenajes en los que participa. Tampoco hay pruebas de que Esteban haya llegado con intención oportunista. Su historia personal de duelo, su trayectoria discreta y el tono de su entrevista muestran a un hombre más cercano a la fragilidad que a la ambición. Y en el centro de esa zona gris se encuentra Maribel, atrapada entre el pasado y el futuro, entre el deseo de proteger lo que queda de su hijo y la necesidad inevitable de aceptar que la vida a su alrededor sigue moviéndose. Este entramado de emociones hace difícil reducir la historia a una etiqueta simple. No es solo un romance, ni solo un escándalo, ni solo una disputa familiar. Es una radiografía de cómo la sociedad mira, juzga y, en ocasiones, condiciona la forma en que otros viven su dolor. El papel del público en la construcción del relato. Un punto clave en este capítulo es reconocer que, sin la participación masiva del público y de los medios, la historia de Imelda y Esteban tal vez habría sido solo eso, una historia íntima. Pero en la era de las redes sociales, las cámaras y los titulares constantes, cada gesto se convierte en material de opinión. El público no solo observa, también interviene simbólicamente. Aplaude, condena, exige, opina con la autoridad que cree tener sobre la vida de figuras vinculadas a la fama. En ese sentido, la pregunta, ¿es un nuevo capítulo o una traición? No solo se la hacen los protagonistas, sino también millones de espectadores que sienten una parte emocional invertida en la vida de la familia Figueroa Guardia. Al mismo tiempo, esta exposición constante tiene un costo. Deshumaniza. Reduce a Imelda a la categoría de viuda, a Esteban a la de intruso y a Maribel a la de jueza moral, cuando en realidad los tres son personas tratando de navegar un mar de pérdidas, miedos y cambios.
la imposibilidad de una respuesta única. Quizá la conclusión más honesta es aceptar que no existe una respuesta única. Para algunos, lo que vive Imelda será siempre difícil de aceptar. Para otros, será una prueba de que el amor adopta nuevas formas sin borrar las anteriores. Para algunos, la reacción de Maribel será el reflejo de una madre fiel. Para otros, la expresión de un dolor que todavía no ha encontrado cauces serenos. En el fondo, la pregunta que titula este capítulo, ¿un nuevo capítulo o una traición?, no es un veredicto, sino un espejo donde cada quien proyecta sus propias experiencias con la pérdida, la familia y el paso del tiempo. Y mientras la conversación continúa, las vidas de Imelda, Maribel y Esteban siguen desarrollándose lejos de los reflectores en muchos momentos clave. Una cena silenciosa, una visita al cementerio, una conversación a puerta cerrada, una lágrima que nadie ve, porque más allá del espectáculo, lo que late es algo profundamente humano. El intento de encontrar sentido después de lo irreparable, aunque ese intento no tenga la forma que el público espera. La historia del hombre misterioso, de Imelda Tuñón, de la desconfianza silenciosa de Maribel Guardia y del eco todavía vivo de Julián Figueroa, ha puesto frente al espejo a toda una sociedad que observa, opina y juzga, pero que también se ve reflejada, en mayor o menor medida, en el dolor y las decisiones de esta familia. En un país donde la figura de la madre, la viuda y el legado del hijo tienen una carga simbólica tan profunda, cada movimiento de estas tres personas se interpreta como un mensaje. Si Imelda guarda silencio, se le acusa de esconder algo. Si aparece acompañada, se le acusa de haber avanzado demasiado rápido. Si Maribel se muestra distante, se dice que no acepta el presente. Si se acerca, se espera de ella una bendición inmediata a todo lo que ocurra alrededor de su nieto. Mientras tanto, Esteban ha pasado de ser una sombra a un hombre con historia propia. Alguien que también conoció la pérdida, que intenta explicar que no llegó como un reemplazo, sino como un apoyo. Sus palabras han humanizado su figura para algunos y han despertado más sospechas en otros. En cualquier caso, ha dejado claro que detrás del personaje mediático hay un individuo que nunca pidió estar en primera plana. Lo cierto es que, más allá de las percepciones externas, la vida de estas personas continúa en un plano que los medios solo alcanzan a rozar. Imelda intentando criar a su hijo con un recuerdo vivo de su padre, pero sin quedar atrapada en un luto perpetuo. Maribel buscando la forma de honrar la memoria de Julián sin romper los lazos con quienes él amó. Esteban, evaluando a cada paso si su presencia suma, resta o simplemente incomoda en una estructura familiar marcada por la tragedia. En este contexto, la pregunta central no es solo si hay romance, traición o nuevo capítulo, sino cómo se negocia el derecho a seguir viviendo cuando millones observan y opinan. El duelo no tiene tiempos oficiales. El amor no tiene reglas escritas. La sanación no sigue un guión televisivo. Quizá lo único indiscutible es que todos los implicados están intentando, a su manera, sobrevivir a lo irreparable. Y ese intento, imperfecto y lleno de contradicciones, habla más de la condición humana que de cualquier escándalo de revista. Al final, la cuestión queda abierta.
no solo para ellos, sino también para quienes miran desde afuera. ¿Podría este misterioso hombre estar involucrado en la vida privada de Imelda Tuñón y Maribel Guardia tras la muerte de Julián Figueroa? ¿Es un intruso en una historia que no le pertenece? ¿O un compañero de ruta en medio de un camino lleno de ausencias? ¿Se trata de una traición a la memoria de Julián o de una forma tan imperfecta como real de seguir adelante? La respuesta probablemente no será unánime. Cada lector, cada espectador la completará desde su propia experiencia con el amor, la pérdida y la familia. Lo que sí es seguro es que esta historia seguirá generando preguntas, emociones y debates mientras la vida de sus protagonistas continúa paso a paso fuera del foco de las cámaras. Deja tu comentario, dale me gusta y suscríbete para no perderte ninguna historia.